la puedan ver y nos puedan seguir en nuestra página. Hoy tenemos la tercera capacitación. Esta capacitación va a ser impartida por la licenciada en nutrición Sandra Aguajes, que nos acompaña desde la Asociación Peruana de Avicultores, y luego tendremos la capacitación por la licenciada en nutrición Ángela Kimura, que viene de la Unión Nacional de Avicultores de México. Vamos a comenzar con la capacitación de la licenciada Sandra Aguajes con el tema Importancia nutricional del pollo para la alimentación complementaria. Vamos a llevar las capacitaciones, la presentación de la licenciada Sandra, luego vamos con la presentación de la licenciada Ángela Kimura y luego quedamos con un espacio de preguntas y respuestas. Dejaría entonces el espacio a la licenciada Sandra Aguajes. Sandra, tal vez te puedes comenzar a compartir y aquí el salón es todo tuyo. Bienvenida, Sandra. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, acompañándonos en este seminario del Instituto Latinoamericano del Pollo. Vamos a hablar ahora sobre la importancia nutricional del pollo para la alimentación complementaria. Vamos a empezar hablando en este ciclo de conferencias sobre la alimentación de los más pequeños, de los bebés. ¿Por qué es tan importante este tema? Los primeros 1000 días son los más importantes en la nutrición de un ser humano. Eso no lo digo yo, eso lo dice UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de la salud de los niños. Desde el inicio del embarazo hasta aproximadamente los 2 años de edad, sentamos las bases para nuestra salud futura. Esto es importantísimo. Entonces, es muy importante que cuando una mujer está planeando salir embarazada, lo haga desde un buen estado nutricional. Es importante también que la mamá se alimente adecuadamente durante todo el embarazo, con cantidades suficientes de alimentos saludables y adecuados. Y luego es importante que en la medida de lo posible la mamá debe lactar, porque la leche materna es el mejor alimento para el bebé durante los 6 primeros meses de vida. Cuando el bebé cumple los 6 meses y está preparado para ingerir alimentos sólidos, debemos ofrecer alimentos saludables, alimentos naturales, ricos en nutrientes, en preparaciones adecuadas para su estado de desarrollo. Vamos a hablar de esto un poco más en detalle. Entonces, como les acabo de comentar, la nutrición de la madre es sumamente importante, porque ya durante el embarazo, ya en el ambiente intrauterino, se están formando las bases para la salud de esta persona. Si nosotros comemos, como se dice tradicionalmente, estás embarazada, puedes comer por 2, podemos estar haciéndole un gran daño a nuestro bebé. Tenemos que comer pensando en 2, no comer la cantidad para 2, ¿sí? Tenemos que comer los nutrientes para 2, más no las calorías. Otra etapa fundamental de la nutrición es la etapa de la lactancia materna. Entonces, si la mujer decide dar de lactar, y yo la verdad es que a todas las invito a dar de lactar, es una experiencia hermosa y además es la mejor manera de alimentar a nuestros bebés. Nosotras, mujeres que estemos dando de lactar, también tenemos que estar bien nutridas, porque obviamente una mujer desnutrida no va a tener una buena calidad de leche. Eso de que el bebé es un parásito y saca todo, solo es cierto hasta cierto punto. En realidad, si nosotros no estamos bien nutridos, si no tenemos una alimentación adecuada, la calidad de la leche materna se va a ver afectada. Además, no solamente la calidad y la cantidad de nutrientes que tenemos en la leche materna se va a ver afectada, sino también el sabor. El sabor de la leche materna depende de lo que come la mujer durante la lactancia. Entonces, hay estudios que han demostrado que lo que come la mamá durante el embarazo y durante la lactancia define los gustos de la comida del bebé a futuro. Imagínense qué gran responsabilidad. Si nos están escuchando personas que están pensando quedar embarazadas, tienen que pensar qué cosa van a comer durante el embarazo y la lactancia para que no sufran tanto con la alimentación complementaria. ¿Qué es la alimentación complementaria? La alimentación complementaria es el periodo
en el cual se introducen los alimentos para el bebé. Es el periodo en el que empezamos a presentarle alimentos sólidos a los bebés. Inicia entre los 4 y los 6 meses. Generalmente tratamos que sea a los 6 meses. En el caso de bebés prematuros, se toma en cuenta muchas veces la edad corregida, pero si son casos específicos y el pediatra del niño dará las indicaciones. Pero generalmente empezamos alrededor de los 6 meses introduciendo alimentos blandos. Debemos empezar con alimentos nutritivos, no necesariamente con alimentos especiales para bebés que vienen envasados, alimentos naturales y nutritivos. ¿Por qué es importante esto? Porque según la UNICEF, la alimentación complementaria, el periodo de alimentación complementaria, aproximadamente desde los 6 meses hasta los 12 meses, es una oportunidad única que tenemos para prevenir los problemas de nutrición, ya sea la desnutrición por déficit o la malnutrición por exceso. Entonces, tener una buena nutrición durante el embarazo y la lactancia y hacer una alimentación complementaria adecuada nos ayudan a prevenir la desnutrición, o sea, el bajo peso, nos ayudan a prevenir también la baja talla, que se llama desnutrición crónica, nos ayudan a prevenir las deficiencias de micronutrientes, como la deficiencia de hierro, de zinc, de vitamina A, que son las más comunes en nuestro medio, nos ayudan a prevenir también que esa persona que se está formando en el futuro tenga sobrepeso, tenga obesidad, tenga todos los problemas metabólicos relacionados con el exceso. Entonces, como recapitulando, los problemas de malnutrición pueden ser por bajo peso inicialmente. Si es que esto se continúa a lo largo del tiempo, el bebé va a tener también, o el niño va a tener una baja talla. Esto se le llama desnutrición crónica porque lleva un tiempo largo. El problema de la desnutrición crónica es que no solamente afecta a la estatura, también afecta al desarrollo intelectual, el desarrollo psicomotor. Esto lleva a retraso en el desarrollo cognitivo que no se puede recuperar, y también los problemas de malnutrición pueden llevar a exceso de peso y predisposición a enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, etc. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la alimentación complementaria? Los objetivos de la alimentación complementaria son, por supuesto, brindar al niño una adecuada nutrición, complementar la lactancia, como lo dice su nombre, y dar a conocer al bebé sabores y texturas. Quiero redundar en el punto número 2, en el objetivo número 2. Tenemos que complementar la lactancia, no sustituirla. Muchas veces escucho a las abuelitas o incluso a amigas, mamás, que dicen, ya está comiendo, ya no necesita tanta leche. Eso lo decide el bebé. La lactancia es a demanda, ya sea lactancia materna o sea lactancia a través de fórmula. La lactancia es a demanda hasta los 2 años. Conforme el cuerpo del bebé está preparado para poder dejar la leche, va a ir reduciendo la cantidad de leche que toma y va a aumentar la cantidad de alimentos que consume. Entonces, ¿cuánto debe comer un bebé de 6 meses? Lo que le provoque. La cantidad que le provoque. La responsabilidad de los padres es proporcionar a los niños alimentos adecuados en cantidades y horarios adecuados. Y el bebé decide qué, cuándo y cuánto come, ¿sí? Entonces, es importante tener esto en cuenta. No suspendemos la lactancia, ya sea que sea lactancia materna o sea por fórmula, no suspendemos la lactancia porque el bebé ya come. El bebé suspende la lactancia o la reduce cuando está listo para eso. Y esta etapa es crítica también para el desarrollo de los gustos de los niños. Las primeras comidas definen, según estudios científicos, los gustos que tienen los niños por las comidas. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos coman de todo, tenemos que empezar con una amplia variedad de alimentos y con sabores interesantes, no solamente con papillas de arroz. Si solo les damos papillas de arroz, después no nos debemos quejar porque el bebé solamente quiere comer arroz. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que recibo en la consulta sobre la alimentación complementaria? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los padres? ¿Cuándo debo empezar? Como lo dije hace un momento, entre los 4 y los 6 meses, generalmente cerca de los 6 meses.
Se hacen excepciones y se empieza alrededor de los 4 meses cuando el pediatra lo indica para prevenir una alergia alimentaria. ¿Cuánto se le debe dar al bebé? Que lo vamos a ver en breve. ¿Y qué cosa hay que darle de comer? Entonces, ¿cuándo? Más o menos a los 6 meses. Si empezamos muy pronto o si nos demoramos mucho, esto puede tener consecuencias, porque introducir los alimentos antes de los 4 meses o después de los 6 meses puede conllevar a un mayor riesgo de sufrir sobrepeso y obesidad en la edad adulta. Y como les comentaba hace un momento, en el caso de antecedentes familiares de alergias alimentarias o bebés con un eczema, el pediatra puede recomendar iniciar la alimentación complementaria con pequeñas cantidades de ciertas proteínas que pueden causar alergias a partir de los 4 meses. Pero esto tiene que ser con indicación médica. En general, empezamos a los 6 meses. ¿Cuánto le debemos dar de comer? Bueno, yo les recomiendo que preparen unas 2 a 3 cucharadas de comida y que le ofrezcan 2, 3. Una vez que el bebé ya no muestre interés, cierra la boca, tira la cuchara, quiere tirar el plato o simplemente no abre la boca más, tenemos que dejar de darle de comer. A veces esto puede ser que siquiera probó la comida la primera vez. A veces los bebés comen 2 a 3 cucharaditas. A veces no abren la boca y no tienen ningún interés. Y tenemos que respetar las decisiones del bebé. Recuerden, nuestra labor como padres es ofrecer alimentos saludables en el momento adecuado. Y ellos deciden si lo comen o no lo comen y de lo que ofrecemos qué cosa comen. ¿En qué forma tenemos que presentárselos? Podemos optar por el método tradicional de las papillas o podemos optar por el método Baby Led Weaning, en el cual se le ofrecen a los bebés trozos de alimentos bien cocidos, bien blanditos, para que ellos mismos los cojan e intenten llevárselos a la boca. Ambos métodos son aceptados, ambos métodos pueden llevarse a cabo de manera segura. En ambos casos tenemos que respetar cuando el bebé ya no quiere, ya sea que él se lo está comiendo solo, si es que lo logra hacer, o ya sea que le estamos dando con la cucharita. Si es que hay alguna señal de que ese bebé ya no quiere comer, debemos detenernos. Para las personas que necesitan una guía un poco más estructurada, acá tenemos una tabla de la Organización Mundial de la Salud que nos muestra aproximadamente las necesidades de comida de los bebés por meses. Entonces, entre los 6 y los 8 meses, los bebés necesitan aproximadamente 200 calorías adicionales, además de la leche materna o la fórmula. Esto se traduce en aproximadamente 2 a 3 comidas de medio vasito de comida. Esto no quiere decir que un bebé de 6 meses va a desayunar, almorzar y cenar y siempre se va a comer media taza. Eso significa que empezamos con una comida, con un par de cucharaditas y que a los 8 meses más o menos los bebés comen medio vaso, unos días comen más, otros días comen menos. Como los adultos, a veces tienen más ganas, a veces tienen menos ganas de comer. A todos nos pasa. Y nosotros a los 8 meses ya vamos a estar ofreciendo 3 comidas al día, ¿sí? Entonces, entre los 6 y los 8 meses tenemos que progresar de una comida de más o menos media cucharadita a 3 comidas de aproximadamente media taza. ¿Cómo sabemos si el bebé está comiendo suficiente o no? Yendo a los controles regulares y dejando que el bebé se le mida y se le pesa. Si tiene un peso, una talla y una circunferencia, un perímetro craneano adecuado, entonces el bebé está bien nutrido y está comiendo suficiente. Ese es nuestro indicador, porque a veces, sobre todo las mamás que dan de lactar, que dan el pecho, me dicen, pero no sé cuánta leche toma, no sé si es suficiente. Si está bien de peso y de talla, es suficiente. Si está creciendo bien, es suficiente. Tenemos que confiar un poco en la naturaleza y si es que el peso y la talla están bien y la cabecita está creciendo, ellos saben cuánto tienen que comer. No tenemos que preocuparnos tanto por eso. Más o menos necesitamos una guía para saber cuánto tenemos que preparar, cuánto tenemos que ofrecer. Pero los que finalmente deciden cuánto se llevan a la boca son los bebés. Entre los 9 y los 11 meses progresamos a 3 a 4 comidas al día y ya pasan hacia los 11 meses al año, más o menos comen una tacita entera, 8 onzas de comida. Entonces, entre los 9 y los 11 meses vamos subiendo la cantidad hasta llegar a una taza. Pero no es importante saber esto de memoria. ¿Por qué?
porque nos vamos a dar cuenta. Yo estaba preparando media taza y se queda con hambre, entonces voy a preparar un poquito más. Y nosotros mismos vamos a ir viendo, en función de las señales que nos va dando el bebé, si es que la cantidad que estamos preparando es suficiente o es demasiado, porque al final tenemos que respetar sus señales de hambre. Más o menos al año y hasta los 2 años comen una taza 3 a 4 veces al día. A veces llegan a ser 5 comidas al día más pequeñas. Esto depende muchas veces del horario de siesta. En general yo recomiendo que hagan al año, hasta los 2 años, 4 comidas, porque 5 comidas a veces es difícil con las siestas. Uno tiene la sensación de que están comiendo todo el día. Pero como les digo, es una decisión muy personal. En este gráfico de la Organización Mundial de la Salud, podemos observar la energía requerida según la edad y la cantidad que aporta la leche materna. Entonces, lo que vemos acá es cuánto necesita el bebé y cuánto nos da la leche materna, ¿no? Podemos ver que hasta los 6 meses están más o menos cubiertas las necesidades. Y a partir de los 6 meses tenemos una pequeña brecha de energía que va creciendo con el tiempo. Entonces esperamos que el bebé cada vez coma más. Pero como ven, hasta el año en realidad no se reduce la cantidad de leche materna que toma el bebé. Y en los casos de algunos bebés, incluso superado del año, no se reduce la cantidad de leche materna que toman. Yo se los digo por experiencia propia. Mi hija mayor no comió, creo, casi nada hasta el año y medio. Y yo estaba preocupadísima, le decía al pediatra, doctor, pero yo me dedico a esto. He leído todos los estudios, yo me dedico a esto, precisamente me dedico a ayudar a las personas, a las familias, a alimentar adecuadamente a sus hijos pequeños. Y me decía, bueno, es para que entiendas a tus pacientes, es para que entiendas a las mamás que te cuentan que sus hijos no comen. Sí, es verdad, a veces sucede. Entonces lo que pasa es que los niños muchas veces están comiendo para las 200, para las 300 calorías adicionales que necesitan y están saciando la mayor cantidad de sus necesidades energéticas, proteicas y de micronutrientes a través de la leche materna. Pero ellos solitos llega un momento en el que hacen el cambio. No se preocupen, si tienen un niño así, yo he estado ahí, yo les entiendo. En algún momento el bebé o el niño pequeño va a empezar a comer más y va a empezar a dejar de lado la leche materna. Es importante no obligar a los niños a comer. ¿Por qué? Porque obligarlos a comer genera rechazo hacia el alimento que precisamente estamos intentando fomentar. Entonces, si nosotros tenemos un gran interés en que nuestros hijos coman verduras, como es el caso de la mayoría de mamás que decimos no comen suficientes verduras, entonces lo último que debemos hacer es obligarlos a comer verduras, porque si los obligamos, les estamos creando en el cerebro el recuerdo de que comer verduras es algo horrible porque mi mamá se pone de mal humor. No debemos obligarlos, debemos invitarlos, debemos disfrutar las verduras delante de ellos, debemos contarles lo maravillosas que son sin exagerar tampoco, debemos presentarlas en diferentes preparaciones porque de repente no es que no le gusta la espinaca, es que no le gusta el puré. Entonces de repente la tortilla de espinaca le parece más atractiva que el puré de espinaca. Y por otro lado, a los alimentos que les son muy atractivos a los niños tampoco los tenemos que prohibir. Está claro que antes del año los niños no deben probar ni sal ni azúcar. A partir del año pueden consumirlas, pero no los necesitan. Contra más nos demoremos en introducir alimentos como dulces en la alimentación del bebé, menos probable es que tengamos problemas para controlarlos. Ahora, habiendo dicho esto es fácil con el primer hijo, no tan fácil con los siguientes, porque si el mayor ya conoce, y muchas veces no es un tema familiar, sino que lo conocen en el nido, en el colegio, entonces es un poco más difícil, o ya van a cumpleaños y están expuestos a este tipo de alimentos, los conocen, obviamente les gustan, y los traen a la casa, y entonces los hermanos menores están expuestos desde más temprana edad. Pero es importante que no los prohibamos esos alimentos. Expliquémosle a nuestros hijos que hay alimentos que nos hacen mucho bien y hay alimentos que en realidad no son tan beneficiosos. Y que debemos ser muy cuidadosos con nuestra alimentación porque de ella depende nuestro bienestar, de ella depende nuestra salud. Les podemos explicar que hay alimentos que se comen todos los días y hay alimentos que se comen en ocasiones especiales. Tratemos de no hacer jerarquías, pero es importante no caer en esto de prohibir los alimentos. Cuando mis hijas van a un cumpleaños, comen lo que hay.
Y si se atiborran de sanguchitos, se atiborran de sanguchitos y soy feliz. Y si se atiborran de dulces, ¿qué voy a hacer? Por ese día hago la vista gorda y no vi nada. ¿Por qué? Porque si yo se los prohíbo, les genero más interés por ese alimento. Entonces es importante no obligar a comer y no prohibir. La manera adecuada de controlar la alimentación de los niños es a través de lo que tenemos disponible en el hogar. Yo no puedo tener la alacena llena de chocolates y decirle a mis hijos que no coman. No, simplemente en mi casa no debo tener chocolates, a no ser que sea una ocasión especial y he decidido que vamos a comer un chocolate. Pero si yo de lunes a viernes tengo la alacena llena de chocolates, entonces es lógico que los niños prefieran chocolates a manzanas. Pero lo que tenemos que hacer es tener opciones saludables y ofrecer en todos los tiempos de comida alternativas saludables y dejarlos elegir entre de las posibilidades. Por ejemplo, si les ofrezco en el desayuno un pan integral con huevo revuelto y una fruta, si no se come la fruta, bueno, al menos se comió el pan integral con huevo revuelto. Si observo que ese niño nunca come la fruta en el desayuno, entonces de repente vuelvo a ofrecer fruta siempre a media mañana y a media tarde para asegurarme de que complemento su alimentación, de que llego a las cantidades de fruta que necesita. Si las verduras son muy problemáticas, entonces de repente no ofrezco verduras solamente en el desayuno y en el almuerzo, sino que en la lonchera, cuando está en el colegio no tiene muchas alternativas, incluyo un pan con una tortilla de verduras. Esa puede ser una estrategia. Pero no es obligando o prohibiendo, sino poniendo a su disposición alimentos saludables. No, creo que me adelanté un poco. ¿Qué es lo que deben comer? Muchos me preguntan, ¿qué es lo que deben comer? Pues deben comer alimentos nutritivos. Tienen que ser de consistencia blanda. Entonces, no les podemos dar a un bebé de 6 meses que todavía no tiene dientes o que tal vez apenas tiene un diente, una manzana cruda para que se la coma todavía. Ya va a llegar el momento, sí lo va a poder hacer, pero no puede ser su primera comida una manzana cruda. Pero sí le podemos dar puré de manzana o de repente bastoncitos de manzana cocinados al vapor. Esos bastoncitos de manzana cocinados al vapor, si yo los pongo entre mis dedos y los aplasto y puedo hacer puré, el bebé los va a poder aplastar con sus encías. Entonces, es muy importante que sean alimentos nutritivos, que sean de consistencia blanda y que recordemos incluir todos los días un alimento rico en hierro. ¿Por qué digo esto? Porque en América Latina tenemos un grave problema de salud pública por deficiencia de hierro. La anemia ferropénica por deficiencia de hierro nos va a causar problemas también de aprendizaje, causa problemas de desarrollo. Entonces va más allá de simplemente un valor, ay, tiene la hemoglobina baja. No, no da lo mismo, sí es importante porque puede afectar su desarrollo y su crecimiento. Todo esto lo conseguimos ofreciendo comida real, alimentos de verdad. Alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal y alimentos de verdad. Contra menos les demos procesado a nuestros hijos, mejor. Más comida de verdad. Entonces, por ejemplo, ya les puse un ejemplo de desayuno, podríamos a la hora de almuerzo ofrecerle unas hamburguesitas de pollo que las podemos hacer con carne molida de pollo, o si no, el pollo lo podemos hervir y después lo cortamos con tijera. A mí me gusta cortarlo con tijera porque así cortamos contra la fibra del músculo y podemos hacer trocitos más pequeños. De lo contrario, podemos hacer lo mismo con el cuchillo, es un poco más difícil. Podemos aplastar una papa o un camote y poner los trocitos pequeños de pollo mezclados con el tubérculo aplastado con el tenedor y formar unos pequeños deditos del ancho del dedo meñique aproximadamente, de unos 5 a 6 centímetros de largo y ofrecérselos al bebé. Si preferimos un método más tradicional de papillas, podemos poner el pollo cortado pequeñito en una papilla de papa o en una papilla de zapallo, por ejemplo. Es otra manera de ofrecerlo. De esta manera nos aseguramos con los alimentos de origen animal, que puede ser el pollo, el pavo, la yema de huevo, la carne de res, nos aseguramos que tenemos un aporte suficiente de hierro y podemos prevenir la anemia. Entonces, ¿cuáles son los alimentos apropiados para la alimentación complementaria según la Organización Mundial de la Salud? Todos. Lo primero que dicen es que no debemos suspender la leche materna hasta los 2 años de edad y que necesitamos alimentos ricos en hierro, como por ejemplo el hígado, la carne de pollo, el pescado, entre otros. ¿Sí? Los podemos ofrecer a partir de los 6 meses de edad.
¿Por qué son importantes? ¿Recuerdan ese gráfico que les mostré con la brecha de energía? Hay brechas también con otros nutrientes. Entonces, por ejemplo, entre el año y los 2 años de edad, la leche materna cubre ya menos de la mitad de las necesidades del bebé de energía, cubre un poco más de la mitad de las necesidades proteicas del niño, pero casi no cubre nada de las necesidades de hierro. Tenemos un grave problema de anemia ferropénica precisamente porque la leche materna no tiene suficiente hierro. Entonces es muy importante incluir, como les decía, alimentos de origen animal, de preferencia de color rojo, como el hígado, la sangre, o las carnes rojas y también las carnes blancas. En el caso del pollo, les recomiendo para los bebés pequeños el muslo o la pierna más que la pechuga porque tiene un mayor aporte de hierro. Y también necesitamos aportar alimentos ricos en vitamina A. ¿Por qué debemos incluir el pollo entre los primeros alimentos del bebé? Porque es una excelente fuente no solo de proteínas, también de niacina, de vitamina B5 y B6, de fósforo, de zinc y de selenio. El zinc y el selenio son súper importantes para el crecimiento y también son importantes para mantener un sistema inmunológico fuerte, que es muy importante en este momento que estamos viviendo. Además, el hierro también es una buena fuente, el pollo también es una buena fuente de hierro hemínico, y el hierro hemínico es el hierro que es de fácil absorción. Es verdad que los vegetales de hoja verde oscura y las menestras también tienen hierro, pero ese hierro se absorbe aproximadamente en un 5 a 7%, mientras que el hierro de origen animal, hierro hemínico, se absorbe aproximadamente en un 30%. Entonces, hay una gran diferencia en la biodisponibilidad o en la capacidad del cuerpo de absorber y utilizar el hierro de origen vegetal versus el hierro de origen animal. Muy importante que los niños pequeños, hasta los 5 años, consuman alimentos de origen animal porque de esta manera aseguramos un aporte adecuado de micronutrientes. En un estudio realizado en África, encontraron que las mamás tenían mucho temor a dar alimentos sólidos a los bebés. Lamentablemente, este temor que tenían las mamás de darles alimentos sólidos porque los niños todavía no tienen dientes, ese miedo a que se asfixien con la comida, conllevaba a que tuvieran un mayor riesgo de desnutrición porque no se alimentaban adecuadamente. Pues no les podemos dar eternamente papilla de arroz. Tenemos que empezar a introducir alimentos reales. Y los niños están en la capacidad de triturar con sus encías alimentos blandos y alimentos cortados muy pequeñitos. Si es que se inicia la alimentación complementaria antes de los 6 meses, sí es importante que se licúen alimentos como el pollo. Pero a partir de los 6 meses se puede cortar, como les decía, yo prefiero la tijera al cuchillo. Es importante cortarlos en trozos muy pequeños, pero los bebés los pueden gestionar adecuadamente en su boquita si están cortados en trocitos muy chiquititos, más o menos 1/3 de la uña del dedo meñique, muy chiquititos. ¿Cuáles son los nutrientes que tiene la carne de pollo? Entonces, el pollo es un alimento principalmente proteico. Es conocido porque es una fuente de proteínas de alto valor biológico con pocas grasas. Porque si retiramos la piel, la grasa es fácilmente separable, ¿no es cierto? Tenemos proteínas en cualquier corte de pollo, entonces en 100 gramos de pechuga tenemos aproximadamente 22% de proteínas, en 100 gramos de muslo 29% y en 100 gramos de pierna 23-24%. Cualquier parte del pollo va a aportar proteínas. Lo mismo sucede con las vitaminas y con los minerales. Tenemos una distribución distinta de vitaminas y también de minerales en los diferentes cortes. Entonces, por ejemplo, la pechuga es más rica en niacina o vitamina B3, mientras que el muslo es más rico en vitamina B6, igual que la pierna. Y en el caso de los minerales, ahí tenemos un nutriente crítico, como les decía en América Latina, que es el hierro, la parte del pollo que más hierro tiene es el muslo. Por eso yo les recomiendo que a los bebés y a los niños pequeños se les dé muslo, no pechuga. Si quieren comer pechuga ustedes está bien, a mí también me encanta la pechuga, no tengo nada en contra de la pechuga,
pero para los niños pequeños y para las personas que tienen anemia es importante que coman el muslo porque tiene un poco más de hierro. Acá solamente esta última tabla para mostrar que si nosotros retiramos la piel, retiramos casi toda la grasa del pollo. Ahora, habiendo dicho esto, la grasa del pollo no necesariamente es perjudicial porque es principalmente monoinsaturada, o sea que si quieren agregar un poco de grasas a sus dietas, que también las necesitamos, el 30% de nuestras calorías deben venir de grasas, la piel del pollo no tiene por qué ser un problema. Para recordar finalmente lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, a partir de los 6 meses deben empezar a comer los bebés, entre los 4 y los 6 meses, no después de los 6 meses porque aumentamos el riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. Y a partir de los 6 meses los bebés pueden comer carnes de aves y deben incluirse todos los días alimentos ricos en hierro, como las carnes de aves, el hígado de las aves y las carnes de otros animales. ¿Cuáles son los beneficios? Finalmente, como resumen, de consumir pollo es favorable para el crecimiento porque tiene proteínas de alto valor biológico, además tiene hierro, zinc y selenio que necesitamos para el crecimiento, fortalece el sistema inmunológico gracias a su aporte de micronutrientes, previene la anemia porque tiene hierro de buena calidad, tiene hierro y vitamina B5 que son indispensables para el transporte y la utilización de oxígeno, contiene fósforo que es importante para la salud de los huesos y de los dientes, tiene grasas saludables y no contiene ni sal ni azúcar añadidos. Si ustedes lo cocinan sin sal y sin azúcar, no los tendrán nunca. ¿Cómo podemos cocinar el pollo para los niños? Si decidimos hervirlo en agua, debemos cocinarlo entre 20 y 30 minutos. Si queremos hacerlo al horno, a 190 grados centígrados, aproximadamente durante 20 minutos. Y después hay que recordar cortarlo finamente. Si estamos dando de comer a un bebé que tiene menos de 6 meses, tenemos que licuar el pollo. Si el bebé ya tiene 6 meses, hay que cortarlo finamente. Esto se puede hacer con cuchillo o con la tijera. Siempre hay que recordar cortar en contra de la fibra del músculo para que los trozos sean realmente pequeños. Ya para terminar, como conclusión, el pollo es un excelente aliado para la alimentación complementaria de los bebés, ya que tiene una alta densidad de nutrientes. Es fácil de masticar y de digerir, es muy versátil en la cocina y tiene una gran aceptación por los niños. Recuerden que el pollo es un excelente aliado en el proceso de alimentación complementaria porque aporta los nutrientes que son indispensables para el adecuado crecimiento y desarrollo del bebé en la etapa más sensible de su vida. Recuerden que la alimentación complementaria inicia aproximadamente a los 6 meses y culmina a los 2 años de edad. Justamente entre la concepción y los 2 años es el periodo más sensible para la desnutrición. Entonces, el pollo es un excelente aliado para ayudarnos a garantizar una buena nutrición en este momento tan importante de su vida. Muchas gracias por su atención y los dejo con mi colega Ángela para hablar del otro espectro de la vida y ella nos va a hablar de las personas mayores. Gracias, Sandra, por habernos compartido esta valiosa información de la importancia de la nutrición en los primeros años de nuestros niños. Tenemos una serie de preguntas en el chat de Facebook. Vamos a dejarlas al final, después de la presentación de Ángela Kimura. Entonces, a continuación, vamos a quedarnos con Ángela Kimura. Ángela pertenece y trabaja a la Unión Nacional de Avicultores de México y nos va a dar otra perspectiva de la importancia del pollo en la alimentación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángela Kimura y el día de hoy agradezco mucho la invitación al Instituto Latinoamericano del Pollo, el espacio para poderles platicar acerca de las estrategias nutrimentales y gastronómicas para el manejo de la sarcopenia en el adulto mayor. En este sentido, esta plática sí cobra gran importancia debido a que una gran población a nivel mundial está cayendo en esta categoría y el manejo de esta pérdida involuntaria del músculo nos va a permitir tener una mejor calidad de vida para muchos de nosotros. Sabiendo que la sarcopenia, en efecto, es una pérdida involuntaria del músculo a partir de los 40 años de edad. De hecho, vemos en la consulta diaria muchos jóvenes que ya presentan esta pérdida involuntaria del músculo, jóvenes de 20, 30 años que por el estilo de vida, la inmovilidad, el mal consumo de una dieta correcta en proteínas nos lleva a esta pérdida importante y siendo que el músculo es un tejido
metabólicamente activo y se considera un marcador de salud importante. Y bueno, es impactante ver que 1 de cada 3 adultos mayores de 50 años presentan sarcopenia y pensar que de los 40 a los 80 años perdemos un 40% del músculo. Y bueno, en estos pacientes adultos mayores, esta disminución de la funcionalidad del músculo, del hueso, porque cuando hay pérdida de músculo hay una pérdida de hueso y además una afectación del sistema inmunológico, se puede ver tanto por el inadecuado consumo de alimentos, como la capacidad reducida para metabolizar las proteínas y por la presencia de muchas enfermedades que aumentan el requerimiento de proteínas. Y por lo tanto, en esta plática es importante considerar factores que sí afectan de manera importante la percepción de sabores, con lo cual vamos a disminuir el consumo de alimentos ricos en proteínas, la presentación de la disfagia, que es un problema muy común en los adultos mayores, y ver la manera en cómo integrar diferentes fuentes de proteína a la dieta. Nos vamos a meter hasta la cocina. Y aquí es bien sabido que la nutrición es una ciencia, pero el poder preparar estos platillos y alimentarnos es todo un arte, de tal forma que la gastronomía clínica en este momento es un gran aliado en el proceso de alimentación, ya que todas las técnicas culinarias nos van a permitir adaptar los alimentos, todos los ingredientes en una comida completamente equilibrada para satisfacer las demandas de estos pacientes y tratando de buscar manejar las limitaciones sensoriales de los adultos mayores sin comprometer la calidad nutrimental. Hay que considerar todos los cambios que afectan el envejecimiento y cómo promover esta adecuada alimentación. Como les había dicho, hay una reducción importante del consumo de alimentos entre los 40 a 70 años, que viene siendo del 25%. Se come más despacio y se tiene menos apetito, menos sed y las porciones se van reduciendo. Existe, por lo tanto, un menor ingreso de calorías y un deficiente consumo de proteínas y micronutrientes esenciales para la formación de músculos. Y además, que nos movemos mucho menos. Hay un deterioro inclusive para poder ir a buscar los alimentos y prepararlos. Y hay muchos cambios en el aspecto emocional y psicológico de los pacientes que limitan la calidad de vida y que muchas veces caemos en depresión y por lo tanto disminuimos el consumo de alimentos. Y hay una población muy importante que empieza a perder las piezas dentales y en muchos casos se ve una deficiente higiene bucal. Para poder realizar un plan de alimentación es importantísimo considerar los hábitos alimentarios erróneos para poder corregirlos. Hay que siempre considerar las preferencias alimentarias de los pacientes y hay que evitar las dietas restrictivas si no son estrictamente necesarias. Hay que observar en esta población los signos de disfagia, ya que este es un problema que generalmente nos condicionan las broncoaspiraciones o las neumonías. Y hay que considerar que nuestros adultos mayores siempre están bien hidratados y animarlos a realizar sus comidas siempre en un entorno tranquilo, alegre, ventilado, libres de olores muy altos en olores de cocina. Hay que hacer el seguimiento de las condiciones generales de los pacientes, pero sobre todo de estado nutricio y siempre hacer presentaciones de nuestros platillos de forma atractiva, con colores, con sabores, con aromas definidos. Hay que incluir en todo momento alimentos de fácil preparación, alimentos que contengan muchos ingredientes que generen propósito, que tengan un propósito funcional y de alta calidad, sobre todo hablando en las proteínas, como puede ser alimentos como el huevo, que es el patrón de oro de las proteínas, el pollo, las sardinas, el salmón, el aceite de oliva extra virgen de preferencia, aguacates, frutos secos, verduras frescas, cereales integrales, inclusive hasta alimentos fermentados como es el yogur, entre muchos otros ingredientes. El sabor sí importa y el gusto es considerado como el guardián de la nutrición. Se sabe que la prevalencia de la disgeusia, que es la falta de la percepción del sabor en la población americana, es del 5%. En aquellos pacientes mayores de 70 años se ve
que hay un 3.2% de la población que presenta disgeusia, pero este porcentaje se ve incrementado de forma importante en aquellos pacientes hospitalizados, hasta un 14%. Y sí, es importante el sabor ácido, amargo, umami, salado, dulce que tengamos, pero el que ustedes puedan ver el alimento, sentirlo, escuchar lo crocante o lo suave que es, inclusive hasta olfatearlo, genera parte de las experiencias que en el comer, que también intervienen lo que es la memoria, las emociones y las expectativas de lo que vamos a recibir como alimento. Pero un factor también importante a considerar es que el 75% de la población mayor de 80 años no va a tener una correcta percepción del olfato. Entonces nosotros necesitamos aportar platillos que contengan todos estos ingredientes alrededor del platillo para que puedan ser más atractivos. Y aquí la neurogastronomía, que es el estudio de la percepción del sabor y la manera cómo afecta la cognición y la memoria, va a ser un campo muy importante a desarrollar en los próximos años porque la población de adultos mayores está incrementando. Y esta disciplina está influenciada por la psicología, la neurociencia de la sensación, el aprendizaje, la saciedad y la toma de decisiones para crear cada vez platillos que puedan ser más atractivos y armonizar con esta población de manera completa, equilibrada y balanceada. Y aquí un ejemplo muy claro, por ejemplo, en todos nosotros cuando vamos a comer y en este lugar hay música y esta música tiene un ritmo muy rápido, vamos a percibir que si el alimento es picoso, lo vamos a percibir un 10 o un 13% más picoso. Entonces, todos los elementos que circundan alrededor del plato van a formar parte de la experiencia. Lo mismo los colores. Si nosotros vemos, por ejemplo, dos postres color rojo y tenemos el mismo postre color verde, vamos a percibir un 10% más dulce aquel postre color rojo que un verde. Entonces, sí es importante que todos los elementos alrededor del platillo, inclusive el color del mantel, el aroma, la armonía dentro de los momentos de comida, van a influenciar el que un paciente de la tercera edad quiera o no comer mejor. Hay otras sugerencias que podemos utilizar para mejorar el consumo de los alimentos, como puede ser, en vez de consumir 3 comidas normales, hacer 5 comidas pequeñas. Consumir alimentos no muy a temperaturas muy elevadas, sino más bien templadas, tendiendo a fríos, con texturas como el yogur, el pudín, gelatinas ricas, adicionadas en proteínas o integrado algún alimento rico en proteína. Tratar de consumir los vegetales, si es posible, frescos o blanqueados o al vapor, pero no completamente cocidos. Y tratar de intentar sabores para evaluar si alguno es del agrado del paciente. Muchos de nuestros pacientes tienden a consumir una gran cantidad de medicamentos. Entonces, para evitar la distorsión de los sabores, es importante cepillarse los dientes antes y después de comer. Estos mismos pacientes con una gran cantidad de medicamentos tienen modificada la percepción del sabor y el comer con utensilios metálicos lo deteriora aún más. Por lo tanto, se propone consumir alimentos con cubiertos de plástico. Y para tratar de potenciar los sabores hay que tratar de marinar los ingredientes utilizando hierbas, especies o inclusive aceites que vengan perfumados con especias. Hay que tratar de utilizar, como nuevamente les he comentado, alternativas de alimentos ricos en proteínas y de muy fácil digestión. Consideremos que estamos hablando de una población cuyos procesos de digestión y absorción se van a ver alterados por el proceso de envejecimiento. Entonces aquí podemos tener las alternativas del pollo, el huevo, el pavo, el pescado, los lácteos, inclusive hasta las leguminosas. Y bueno, si estos sabores llegan a tener o llega el paciente a percibir que es muy salado, muy amargo, muy ácido, siempre podemos modificar esos sabores agregando edulcorantes artificiales, si es que no pueden tomar edulcorantes como el azúcar o la miel, o bien adicionando gotas de limón o utilizando algunas hierbas de olor muy potentes como puede ser la menta. De cualquier forma, siempre considerar en un plato la textura, los colores, hay que integrar diferentes variedades de alimentos que potencien
la atracción del platillo e inclusive si la dieta del paciente lo permite, podríamos utilizar diferentes aceites, inclusive perfumados, aunque el mejor aceite es el aceite de oliva, nueces, almendras, un poco de queso, hierbas de olor. Lo importante es que aquí juguemos con las texturas, la hidratación de todos los platillos, porque esta población tiende a disminuir la salivación, el jugar con los colores, las texturas, pero sobre todo podemos adaptar los diferentes sabores o las diferentes fragancias utilizando hierbas de olor y afortunadamente en Latinoamérica pues contamos con una gran variedad de hierbas de olor que pueden dar aroma pero también color a los ingredientes y que pueden estar mezcladas entre ellas en determinados ingredientes para inclusive aportar una gran cantidad de antioxidantes. Otro punto importantísimo que tenemos que vigilar en esta población es el proceso de deglución. Sabemos que en este proceso se generan tres fases, una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica. Y estas fases pueden estar alteradas por la sarcopenia. Recordemos que tenemos muchos músculos que se están integrando dentro del proceso de deglución, pero además se van a ver alterados, por ejemplo, en la fase oral por una mala dentición, por la disminución de la producción de saliva, sobre todo en aquellos pacientes que tienen Sjögren, por la utilización de muchos fármacos, por la mucositis, sobre todo generada por la Candida albicans, por las lesiones por herpes, por los accidentes cerebrovasculares o el Alzheimer. La fase faríngea la vemos en este momento, por ejemplo, en aquellos pacientes que son intubados debido al COVID o que tienen traqueostomías, que van a tener lesiones en la faringe y que muchas veces van a generar una deficiente fase de deglución. Y la fase esofágica, que cuando está deteriorada, por ejemplo, en aquellos pacientes que han tenido una gastritis crónica con reflujo, van a evitar que pase el alimento a través del esófago. Y también en aquellos pacientes con tracotomía o que han sido sometidos a una intubación prolongada, por ejemplo, en los pacientes con COVID que duran intubados por más de 3 semanas. Lo importante es de que sea cual sea el paciente, hay que estar muy atentos a los diferentes signos y síntomas, como puede ser la dificultad para deglutir el alimento, cuando empiezan a comer y empiezan a babear, cuando empiezan a toser, cuando están consumiendo alimentos o que de repente mueven la cabeza para tratar de deglutir el alimento, que se sofocan o empiezan a tener una voz húmeda mientras están en el proceso de alimentación o inclusive de repente pueden presentar fiebre sin razón aparente y puede ser porque ya están broncoaspirados, ¿no? Entonces se presentan las neumonías. Para ese caso es importante generar una valoración, una exploración del proceso de deglución y se hacen estas pruebas de deglución para ver la textura más correcta que hay que darles a los pacientes. Una vez que nosotros tenemos esta valoración, decidimos qué textura es la que vamos a aportarles los platillos, en los que hay que vigilar no nada más la textura, sino la temperatura, el color, el sabor y los aromas. Y tratar de evitar de dar este tipo de platillos como ustedes lo verán en esta diapositiva y tratar de jugar con inclusive preparaciones que puedan ser muchísimo más atractivas, así sea la textura tipo puré, dando presentaciones pues más alegres como las que ustedes ven. Y si no, con una textura mucho más fácil de masticación o fácil de masticación. Pero ¿qué hay de las proteínas en todas estas texturas? Pues son muy importantes para el manejo de la sarcopenia. Y todos los organismos internacionales y para nosotros como nutriólogos, las guías europeas nos han dictado que hay que aportar una mayor cantidad de proteínas a los pacientes. Anteriormente se utilizaba una recomendación de 0.8 gramos por kilogramo de día de proteínas para este tipo de población, pero hoy sabemos que eso se queda muy corto y hay que dar por lo menos de 1 a 1.2 gramos de proteínas por kilogramo de peso. En el caso que los pacientes pudieran de alguna manera tener algún problema de enfermedad o enfermedad crónica, ya sea aguda también, hay que aumentar este aporte
de 1.2 hasta 2 gramos por kilogramo de peso día, salvo los pacientes que tengan algún problema de insuficiencia renal. El aporte de estas proteínas es muy importante, pero también lo es los aminoácidos que son precursores de la síntesis de proteínas musculares, como son los aminoácidos de cadena ramificada y sobre todo el aporte de leucina, que en cada comida es importante cubrir ese requerimiento de proteínas que va entre 25 a 30 gramos de proteína o bien 0.4 gramos de proteínas por kilogramo de peso, pero con 4 gramos de leucina. Esta leucina es el aminoácido precursor para la síntesis de proteínas en los músculos. Y también es importante la distribución de proteínas a lo largo de las 3 comidas importantes, porque necesitamos alcanzar la síntesis máxima de proteínas. Si, por ejemplo, nosotros distribuimos incorrectamente las proteínas, desayunando muy poca cantidad y empezamos a aumentarlo a lo largo del día, pues en estos dos periodos de alimentación, desayuno y comida, nunca vamos a sintetizar músculo porque no alcanzamos este momento de síntesis máximo de proteínas. Y en la cena, como vemos aquí, damos una cantidad muy exagerada de proteínas, de tal forma que este exceso de proteínas tampoco nos va a ayudar a compensar la falta de proteínas que tuvimos en desayuno y comida. Por lo tanto, siempre debemos mantener este equilibrio, este balance de aporte de proteínas en desayuno, comida y cena. Y bueno, este problema de deficiencia de distribución de proteínas se da en México y se da en todo el mundo. Esto es un ejemplo de pacientes que acudían al centro de geriatría en una unidad médica en Zapopan, Jalisco, en donde trataron de ver la inadecuación del aporte de proteínas en desayuno, comida y cena. Y vieron también la inadecuación del consumo de proteínas a diferentes aportes proteicos. Punto 8, y vean que tenemos 40% de los pacientes no lo cubrían. A 1 gramo, pues más del 60% no lo cubrían. Y 1.2 gramos, pues por supuesto, menos cantidad de pacientes lo alcanzaron. Si lo vemos en el desayuno, comida y cena, de 191 pacientes que ellos valoraron, en el desayuno el 92%, más del 92% no cubrían el requerimiento o la sugerencia de 30 gramos de proteína en el desayuno. En la comida, un 66% no lo cubría, o sea, que había un 34% que sí lo cubría. Pero en la cena era el más problemático porque el 96.8% no cubría el requerimiento de proteínas. O sea que esta población en Zapopan, Jalisco, México, realmente está en graves problemas de sarcopenia. Y como les dije, no es exclusivo de México. Este es el ejemplo en un estudio realizado en un asilo en España, en donde también ven que en el desayuno, comida y cena, el consumo de proteínas es muy bajo en relación a la recomendación de 25 a 30 gramos. Desayuno 11 gramos, comida van entre los 18 y los 21 gramos y la cena viene entre 17 y 19. Tampoco alcanzamos a cubrir los requerimientos de proteínas, pero también valoraron si el consumo de vitaminas y minerales era correcto y de igual manera se dieron cuenta que vitaminas y minerales importantísimos para la formación de músculos no se cubrían. Y aquí vemos que el 100% de esta población no alcanzaron a cubrir el requerimiento de vitamina D, tampoco de vitamina E, de ácido fólico, magnesio y potasio. Y en China también pasa un panorama muy parecido a la población americana, donde empiezan con un desayuno muy pobre en proteínas, lo van incrementando a la hora de la comida y a la hora de la cena es el mejor momento que ellos tienen para cubrir sus requerimientos y que de hecho sí lo hacen. Pero lo que vemos es que durante el desayuno y la comida tienen tan pobre ingreso de proteínas que presentan este proceso de sarcopenia. Recordemos que los músculos continuamente se están renovando y si nosotros tenemos estas deficiencias, pues lo único que vamos a generar es pérdida de músculo. Ahora, ¿con qué alimentos podemos incrementar el consumo de proteínas en la dieta? Y bueno, pues aquí les puse el ejemplo de las proteínas que comúnmente en Latinoamérica utilizamos. El pollo, el huevo, la leche, el yogur, el frijol y el queso.
en relación a la cantidad de proteína por porción estándar que se consume y la concentración tanto de leucina, que es el aminoácido promotor de la construcción del músculo, y que esto forma parte de los aminoácidos ramificados de aminoácidos de cadena ramificada. En el caso del pollo, vemos que 60 gramos de pollo aporta 18 gramos de proteína y 1.5 gramos de leucina. Al día, les recuerdo que necesitamos 4 gramos de leucina. Entonces, con esta porción de pollo, pues vamos muy adelantados para cubrir a lo largo de una comida el requerimiento de proteínas y leucinas. El huevo, siendo el patrón de oro para comparar todas las proteínas, en una pieza nos aporta 7 gramos de proteína, pero no tanta cantidad de leucina. La leche, 15 gramos de proteína y 1.5 de leucina, el yogur 15 y 1.5, media taza de frijol 10.8 gramos de proteína y 0.9 de leucina, y el queso 14 gramos de proteína y 1.17. Si nosotros hacemos una combinación de estos ingredientes por comida, es muy probable alcanzar los 4 gramos de leucina y los 25 a 30 gramos de proteína. Ahora, ¿qué criterios usar para seleccionar la mejor fuente de proteína? Pues hay diferentes criterios. Podemos utilizar el valor biológico de la proteína, la relación de eficiencia proteica, los PDKs, el indicador de la oxidación de aminoácidos. No importa cuál criterio ustedes vayan a utilizar, lo importante es que el contenido de leucina de la proteína tiene que ser lo más alto posible. Y otro factor importante que es la digestión de proteínas, sobre todo en esta población. La cantidad y la calidad sí importan. Ya vimos que la leucina es un aminoácido esencial, importantísimo, porque es el precursor de la síntesis de las proteínas musculares, pero también la misma leucina, a través de un intermediario metabólico llamado HMB, nos va a permitir evitar los procesos inflamatorios del músculo, los cuales nos llevan a la degradación de estas proteínas. Entonces, la acción de la leucina, de este aminoácido esencial, me va a permitir producir proteínas y evitar su deterioro. También les había mencionado que estos alimentos altos en una calidad proteica, también es importante valorar el tiempo de digestión. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la carne y el pollo. Ambas proteínas, ambos alimentos ricos en proteínas, en una porción estándar, en forma magra, sin grasa, van a aportar una muy buena cantidad de calorías, un poco más alto en energía la carne que el pollo, pero a pesar de que los dos son ricos en leucina, en el caso del pollo tiene un tiempo de digestión muchísimo más corto que la carne, y esta es una carne magra. Si estuviéramos hablando de una carne con grasa, como puede ser un corte como la rachera, el tibón, el New York, vamos a demorar hasta 4 horas para poder ser digerido. Entonces, es una de las causas por las cuales el pollo se considera como una de las proteínas o uno de los ingredientes ricos en proteína de muy fácil digestión para esta población. Si vemos al huevo, el huevo tiene un tiempo de digestión de 2 horas, que no es mucho. El gran problema es que la cantidad de leucina es mucho menor que el pollo. Y en el caso de la leche tiene una cantidad de leucina muy buena y de una buena cantidad de proteínas. El gran problema es que tarda entre 4 a 5 horas en ser digerido. El tiempo de digestión es importante porque entre más tiempo tarde el alimento en ser digerido, menor apetito van a tener a la siguiente comida. Y esto hace que el paciente trate o evite consumir la cantidad de proteínas que necesita. Hay muchas veces que tenemos la posibilidad de definir o de decidir si queremos alimentos ricos en proteínas de origen animal o bien origen vegetal. Y aquí se hizo este estudio muy interesante donde duró 8 semanas, donde se dieron a estos pacientes que dividieron en 4 grupos, 46 gramos de proteína, pero lo más interesante es que promovieron un programa de ejercicio estandarizado de resistencia. Y estos grupos, al grupo 1 se les dio proteínas hidrolizadas de pollo, al grupo 2 proteína aislada de carne, al grupo 3 proteínas concentradas del suero de la leche y al grupo 4 no se le dio
más que la dieta normal, con unos 46 gramos de proteínas, pero en este caso vegetal. ¿Y qué fue lo que vieron? Pues que todos los grupos que cubrían los 46 gramos de proteína aumentaron la fuerza muscular. Sin embargo, solo los grupos suplementados con proteínas de carne aumentaron el volumen de músculo. También aumentaron la fuerza, pero perdieron grasa corporal. Por lo tanto, se ha visto con este estudio que las dietas a base de proteínas animales van a reducir el riesgo de la sarcopenia y van a mejorar la masa del músculo esquelético y la disminución de su grasa corporal. Ahora, hay que considerar que la edad va a alterar la digestión y por lo tanto la biodisponibilidad de algunas proteínas. La carne de pollo en este sentido requiere muy poco tiempo de digestión comparado con otros alimentos ricos en proteína y hay que priorizar las proteínas en la alimentación con concentraciones correctas de aminoácidos de cadena ramificada para aumentar la síntesis de proteínas musculares. Y siempre es importante promover el ejercicio en esta población, puesto que una vida sedentaria va a reducir la eficiencia de la utilización de estos aminoácidos. Y como yo les dije, el músculo es un marcador de salud y el músculo no nada más sirve para movernos y para evitar perder hueso o calcio. También es un productor de muchas sustancias que llamamos miocinas. Más de 560 miocinas han sido reconocidas y que tienen una acción fuera de lo que es el músculo. Por ejemplo, vamos a producir miocinas que van a promover el evitar el envejecimiento de la piel, vamos a tener miocinas que van a promover la vascularización de muchos tejidos, la disminución de la pérdida del hueso, o sea, vamos a tratar de seguir formando huesos. Muchas de estas miocinas van a señalizar para formar tejido adiposo pardo, no blanco, y esta grasa es mucho mejor para el ser humano. Vamos a poder influenciar el sistema inmunológico para que la funcionalidad de nuestros macrófagos trabajen de manera correcta y nos puedan defender. Vamos a promover la señalización de las glándulas adrenales para la liberación de cortisol, que finalmente va a tener una importante acción en el sistema inmunológico. Vamos a señalizar el aumento de muchas moléculas a nivel intestinal que van a promover la liberación de insulina y con ellos se va a regular el metabolismo de los hidratos de carbono. En realidad tenemos muchas miocinas que se están estudiando y que tienen un origen en el músculo. Por lo tanto, el proceso de envejecimiento, si no es controlado y estas miocinas tienden a disminuir, vamos a tener un mayor riesgo probablemente de caídas por la debilidad del músculo, con el aumento de fracturas, una disminución en la calidad de vida, una pérdida de la independencia y una muerte precoz. En cambio, si esta sarcopenia se maneja a través de la buena alimentación y del ejercicio, estas miocinas se van a incrementar y vamos a disminuir el riesgo de caídas, el riesgo de fracturas y vamos a mejorar la calidad de vida. Y también hay otros ingredientes, otras moléculas que son de importancia en el cuidado del músculo, como es la vitamina D, pero también así muchos otros nutrimentos que generalmente los identificamos dentro de una dieta mediterránea, como son los carotenoides, la vitamina C, D, E, folatos, minerales, fibra, ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados como el omega 3, una disminución de grasa saturada, el incremento del consumo de proteínas de calidad bajas en carnes rojas, altas en aves, en pescados, con proteínas de alta calidad, péptidos bioactivos, fitoquímicos, fitoesteroles, flavonoles, que todos estos en su conjunto van a tener una acción antioxidante y antiinflamatoria del músculo. Y esto va a reducir mucho las enfermedades crónicas, como es la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia. De esta forma, un estilo de vida mediterráneo, que no es únicamente una dieta mediterránea, va a poder incluir este tipo de ingredientes, sobre todo proteínas de buena calidad como es el pollo, pero en conjunto con actividad física, un buen ambiente, un buen dormir, un buen descansar. Y por si fuera poco, se están haciendo estudios
para relacionar el consumo de estos alimentos dentro de este patrón de dieta mediterránea sobre el incremento en la fuerza muscular de las mujeres y se ve una asociación positiva. De tal forma que como conclusión yo les dejo que la salud muscular es parte de un envejecimiento saludable, que la dieta y la nutrición son factores de riesgo que se pueden modificar y es fundamental adaptar las características organolépticas de la dieta a las condiciones específicas de cada uno de sus pacientes. Y siempre es importante incluir no únicamente estas proteínas, sino que vengan en conjunto con muchos otros nutrimentos que se ven específicamente en el patrón de dieta mediterránea y que hay una correlación importante entre esta dieta mediterránea, la función muscular, el desempeño físico y la movilidad. Y bueno, con esto yo les dejo el espacio para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por la presentación que nos acabas de compartir. Y tenemos una pregunta de Lucy Díaz a Ángela y a Sandra. Dice Lucy Díaz, mi sobrina ya tiene 5 años, pero ella desde bebé ha comido muy, pero muy poco. ¿Qué será? Pregunta Lucy Díaz. Ay, Sandra, no te escuchamos. Parece que tenemos problemas con el audio de Sandra. Parece que Sandra tiene problemas con su audio, no le permite la aplicación abrirla en este momento. A ver. A ver, Sandra, tienes apagado tu micrófono. Si lo pudieras abrir, ¿no lo puedes abrir? Si no, no lo puede abrir Sandra. Si no, ¿qué te parece, Max, si pasamos a la siguiente? Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Dice Yanir Solange. Ya está Sandra. Ya. Perdón, no podía abrir. Sí, hay niños que son así, que son más difíciles para comer. Lo que habría que evaluar es un caso particular, si es que el peso y la talla son adecuados para la edad, si es que el peso y la talla se han mantenido dentro de la curva, entonces ese es el apetito de la niña y no hay ningún problema. Pero es un caso que yo recomiendo que se evalúe con un profesional directamente para estar seguros de que no hay ningún problema. Muchas gracias, Sandra. Tenemos otra pregunta. Yanay Solange pregunta, hola, mi mamá ya tiene 65 años. Quisiera saber qué cantidad diaria de pollo debería consumir para tener mejor salud. Salud desde México, desde Perú, perdón. Bueno, recordemos que hemos dicho que se propone, hay dos opciones, o entre 25 a 30 gramos de proteína en cada comida o 0.4 gramos de proteína por cada kilo de peso por comida. Cualquiera de las dos conversiones. Si la mamá pesa 70 kilos, ¿me dijiste, Max? No, 65 años tiene la mamá. Supongamos que su mamá tiene 65 años y pesa 60 kilos. Su mamá debería estar comiendo 28 gramos de proteína en cada comida. Si esos gramos de proteínas los traducimos en alimentos, imagínense una porción de 120 gramos de pollo nos va a estar dando alrededor de 22 gramos de proteína. Entonces, una buena pechuga de proteína, más aparte a lo mejor un pequeño trozo de queso, es más que suficiente en el desayuno. Podrían, si no le quieren dar pollo, le podrían proporcionar huevo y leche. 2 huevos son 15 gramos de proteína y a lo mejor le podríamos dar una taza de leche, ¿no? Y en la noche, de igual forma, darle un yogurt y a lo mejor algo del pollo de mediodía en otro tipo de preparación. Muchas gracias, Ángela.
Ángela y Sandra, quería preguntarles si quieren terminar con alguna conclusión. Esta charla, cada una dio un enfoque desde su perspectiva. Sandra en los primeros años y Ángela en la tercera edad. Tal vez le pueden dar a las personas que nos están siguiendo una recomendación o una conclusión sobre los beneficios del consumo de la carne de pollo en estas etapas. Bueno, si quieren, yo les voy a dar mi conclusión. En las personas adultas mayores es un producto que se adapta a las diferentes preparaciones, tanto en textura como en sabores. Y esta población tiene la característica de que tiene problemas de gusto, de olfato, y por lo tanto necesita algo que sea fácilmente masticable, digerible y que tenga la facilidad de adaptarse a diferentes aromas y texturas. Entonces, para mí es un producto de calidad que aporta aminoácidos esenciales, sobre todo leucina, y que junto con una terapia de rehabilitación o un adecuado ejercicio, vamos a evitar la pérdida de este tejido que es tejido metabólicamente activo y es un marcador de salud. Muchas gracias, Ángela. Y de igual manera, me parece que ha quedado muy claro que el pollo es un alimento que es muy versátil y de gran aceptación en todas las etapas de la vida, desde la primera infancia hasta la edad adulta, que no nos dejemos llevar por modas, sino que pensemos realmente en nuestra salud y que comamos balanceado en todas las etapas, ¿no? Desde les damos alimentos balanceados a los niños, yo lo veo en el consultorio, los papás vienen siempre muy preocupados por la alimentación de sus hijos, pero no tanto por la propia. Entonces tenemos que pensar en una alimentación balanceada en todo momento de la vida, desde los niños pequeños, durante toda la edad adulta y hasta los adultos mayores, para que tengamos la mejor calidad de vida posible. Y el pollo nos aporta precisamente proteínas de buena calidad y también vitaminas, minerales y grasas monoinsaturadas que son indispensables para cubrir estas necesidades. Muchas gracias, Sandra. Y para concluir, queremos agradecerle a las personas que nos acompañaron y a invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, siempre buscando la Instituto Latinoamericano del Pollo. Nos va a encontrar en la página web, nos va a encontrar en Facebook y en Instagram. Nuestras presentaciones siempre están disponibles para las personas que deseen volver a verlas, por la información, y muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima capacitación del Instituto Latinoamericano del Pollo, y muchas gracias a Ángela y Sandra por acompañarnos. Gracias. Bye bye.